Bueno, buenos días. Hoy vamos a trabajar el análisis de un circuito con una fuente alterna. Este circuito es puramente resistivo. Como es costumbre, vamos a manejar un modelado matemático que ya está escrito y que iremos explicando. Para eso entonces vamos a tener los siguientes 5 tableros que se identifican con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perdón, eran 6 tableros. Entonces, para el primer tablero tenemos un circuito, como vemos, puramente resistivo, donde la fuente de tensión B es igual a coseno de omega t. Y la intención es calcular la corriente y la potencia. Solo que en esta forma lo vamos a hacer con valores analógicos, es decir, no tenemos expresiones matemáticas o números enteros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar que la resistencia no genera desfases entre la diferencia de potencial o la intensidad de corriente. Recuerde que los únicos que generan esto son los elementos almacenadores de energía. En segundo lugar, es la forma como podemos determinar la corriente, y para eso empleamos la ley de Ohm, que la intensidad es igual a V sobre R. En el segundo tablero, entonces, lo que hacemos es sustituir en la ley de Ohm los valores que tenemos, donde la diferencia de potencial era igual a coseno de omega t y la resistencia tenía un valor de R. Pues al operar encontramos que A y R son constantes, por lo tanto quedan afuera de la función cosenoidal. Entonces nos quedaría esa expresión. Como se puede observar, A sobre R nos indicará la amplitud de la señal, y pues tendremos las siguientes 3 características. Si R es menor que 1, entonces pues el denominador será menor que 1 y por lo tanto la amplitud de la intensidad de corriente será mayor que la de la diferencia de potencial. Una segunda situación es cuando R es mayor que 1, por lo que tendremos que la intensidad de corriente tendrá un valor menor que la diferencia de potencial, porque el denominador de la expresión será más grande de 1. Y la tercera situación, como lo podemos identificar, es que R sea igual a 1, y en este caso la intensidad de la corriente será igual a la amplitud de la diferencia de potencial. Ahora vamos a analizar las representaciones gráficas de estas señales. Entonces, en esta primera representación tenemos la diferencia de potencial. Observemos los ejes, que es T y diferencia de potencial. Observemos también los 2 periodos de la señal que podemos observar, y que la señal se representa por A coseno de omega t. Ahora la corriente, como habíamos visto, representa una función cosenoidal donde la amplitud puede ser menor dependiendo de la relación entre A y sobre R. De esa representación gráfica podemos encontrar que la intensidad de corriente I tiene una menor amplitud de la diferencia de potencial. Por lo tanto, podemos decir que R tiene un valor mayor a 1 ohm. Ahora, en el tablero 4 podemos determinar que para la potencia se puede encontrar con la expresión V por I. Sustituyendo estos valores, tenemos que la diferencia de potencial es A coseno de omega t y la intensidad de corriente es A sobre R coseno de omega t. Los argumentos de la función son iguales, es decir, ambas tienen omega t. Por lo tanto, podemos hacer la multiplicación y tener la siguiente expresión, donde pues es evidente que la amplitud estará dada por la expresión A cuadrado sobre R. Ahora es necesario determinar la forma de onda del coseno cuadrado. Quienes no la recordamos, entonces para ayudarnos podemos encontrar esta tabla de valores, donde tenemos teta, tenemos el coseno y tenemos el coseno cuadrado. Entonces lo que hacemos es asignarle valores a teta, por ejemplo 0 grados, 45 grados, 90 grados, 135, 180, 225, 270, 315, el siguiente sería 360, que es lo mismo que el de 0 grados. Después entonces encontramos el coseno de 0, que es 1.
el coseno de 45, raíz de 2 sobre 2, el de 90, el de 135, el de 180, así sucesivamente. Y después a estos valores lo que hacemos es elevarlo al cuadrado. 1 al cuadrado nos da 1. Raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, la raíz de 2 es 2, la raíz de al cuadrado es 2. 2 elevado a la 2 es 4. 2 sobre 4 nos da 0,5. Raíz 0 elevado al cuadrado 0. Y así sucesivamente, hasta que logramos tener los valores que tenemos representados ahí. Ahora, entonces vamos a intentar obtener la gráfica, pero para ello vemos que no teníamos valores negativos. Todos los valores que nos dieron acá son números positivos, y eso es evidente porque todo número elevado al cuadrado siempre será positivo. Entonces esa es la primera consideración que logramos encontrar, y eso nos genera que la señal ya deja de ser alterna y pasa a ser variable en el tiempo. Si nosotros representamos esos números, tendremos la siguiente expresión gráfica, donde vemos que sigue siendo una señal cosenoidal, pero elevada al cuadrado, y lo que quiere decir que tiene un nivel offset y que no tiene valores negativos. Ahora lo que vamos a hacer es intentar representar las dos gráficas, la de la diferencia potencial y la de la intensidad de corriente. Entonces para eso utilizamos esta gráfica, donde vemos que la línea punteada corresponde al voltaje, la línea continua representa el voltaje y la línea punteada a la potencia. Y vemos entonces que por cada periodo de la señal continua tenemos dos periodos de la señal continua, vamos a tener dos periodos de la señal punteada, es decir que la potencia se nos duplicó en la velocidad angular, que es lo que estamos indicando acá. Ahora podemos entonces hacer unas conclusiones de esta gráfica. Estas conclusiones